Vamos a hacer el ejercicio 3.12. Nos dice, suponga que dos medios dieléctricos con constantes dieléctricas R1, que es la constante dieléctrica del campo eléctrico 1, también se puede decir permitividad relativa del campo 1, ¿vale? Y R sub 2 igual a 2, isótropos y homogéneos. Isótropo nos indica que las permitividades relativas son iguales para todas direcciones, y homogéneos que las permitividades relativas son independientes de la posición. Están separados por un plano XY. En un punto común, el campo eléctrico 1 es igual a X menos AI 5 menos AZ 4, ¿vale? Nos piden que encontremos el campo eléctrico 2, la densidad eléctrica en el campo 2 y los ángulos con respecto al vector normal al plano que nos indican, que es el plano XY, alfa 1 y alfa 2, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta en estos ejercicios es que nos indiquen si la frontera que separa los dos medios está libre de cargas o no, ¿vale? En este ejercicio no pone que sean libres de cargas. Se supone que la densidad de flujo de 1 normal menos de 2 normal, cuando no están libres de carga, son iguales a la densidad superficial de carga, ¿vale? Bueno, no nos dicen que están libres de carga, pero tampoco nos dice que tenga una carga. Entonces vamos a suponer que esto es 0, y entonces vamos a decir que d1n es igual a d2n. Bueno, las densidades de flujo dependen de 1R, a ver, R1 igual a 3 y R2 igual a 2. Vale. Muy importante también va a ser que tengamos en cuenta que los campos eléctricos, cuando atraviesan dos medios distintos, pues las componentes tangenciales, la tangencial del campo eléctrico 1 va a ser igual a el campo eléctrico 2, la tangencial, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Nos están dando aquí el campo eléctrico en 1 y nos están diciendo que el plano XY es el que está separando los dos medios, ¿vale? Tenemos aquí el campo, o sea, Y, X, y aquí Z, y tenemos aquí, por ejemplo, que vamos a dibujar un trozo del campo. Esto sería el medio 2, y esto sería el medio 1, aquí, el 1. Bueno, las componentes tangenciales serían las pertenecientes a X e Y, ¿vale? Entonces podemos poner aquí, vamos a ponerlo en rojo también, que E1 tiene las componentes tangenciales a X y menos a Y5, y que entonces, solamente sabiendo que se tiene que cumplir esto, podemos poner que el campo eléctrico 2 va a ser igual a X menos a Y5, ¿vale? Uy, me he pasado. Así, vale. Bueno, pues como el campo eléctrico 1 ya lo tenemos, porque nos lo da el enunciado, pues lo ponemos aquí, 4. Y esto más AZ, esto va a ser una incógnita, ¿vale? Que esto va a ser lo que tengamos que desarrollar en el ejercicio. Pero bueno, ya más o menos sabemos la pinta que va a tener que tener E2, ¿vale? Bueno, si dibujamos aquí los ejes de coordenadas, vamos a dibujar los ejes de coordenadas, y tenemos aquí Z, aquí Y, aquí X,
y miramos por dónde nos puede venir el campo eléctrico 1 y nos dicen que en X, bueno, vamos a dibujar primero la Z, va a ser menos 4, 1, 2, 3 y 4, luego en menos Y va a ser 1, 2, 3 y 4, y la X que va a ser 1. Bueno, vamos a exagerar un poquito para que se nos quede más bonito. Esto no es a escala, 1, 2, 3 y 4. Bueno, y luego en X 1, ¿vale? Tenemos aquí nuestro campo eléctrico que va a ir desde este punto a este, ¿vale? Ese va a ser nuestro campo eléctrico. Saber el ángulo que tenemos con respecto al vector normal al plano XY, ¿vale? Si tenemos aquí el plano XY, tenemos que saber cuál es el vector que hace 90 grados con este plano. Bueno, en este caso es muy sencillo porque podemos poner el vector unitario a z, que cumple con los requisitos de ser normal al vector x, al vector a y al vector a z, al vector a x, por lo que podemos decir que si hacemos el producto vectorial de ax por ahí, tenemos a z, ¿vale? Bueno, entonces si cogemos, o sea, lo que nos interesa es el ángulo que tenemos con respecto a z, ¿vale? El ángulo más pequeño será este, y esto será nuestro alfa 1, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Tenemos que usar la fórmula de que nos indica el ángulo entre un plano y un vector, ¿vale? Entonces, Hola, vamos a ver el ejercicio 3.12. Nos dicen que suponga que dos medios dieléctricos con constantes dieléctricas, medios dieléctricos es que no son conductores ni semiconductores, ¿vale? Podría ser un plástico. Con constantes dieléctricas, constantes dieléctricas es lo mismo que decir permitividad relativa, R sub 1 igual a 3 y R sub 2 igual a 2. ¿Qué quiere decir esta cifra? Bueno, pues que al ser R sub 1 mayor que R sub 2, normalmente el campo eléctrico, cuando está pasando por un medio que no es el vacío, ¿vale? Pues entonces esto será permitividad en el vacío por la permitividad relativa, ¿vale? La permitividad relativa va a ser un número que va a ser el que multiplique por E sub 0, ¿vale? El E sub 0 va a ser el que tenga las unidades, ¿vale? Entonces E sub R está relacionado con E sub 0, ¿vale? Es como decir, este material es 3 veces la permitividad en el vacío, ¿vale? Al estar dividiendo, si ponemos aquí que este es E sub 1, ¿vale? Al estar dividiendo un 3 nos va a hacer que E sub 1 sea más pequeño que E sub 2, ¿vale? Entonces ya sabemos que E sub 1 va a ser más pequeño que E sub 2. Bueno, eso es muy importante porque a la hora de realizar el ejercicio, pues nos va a resultar fácil el saber si está bien o está mal, ¿vale? Bueno, nos dice isótropos y homogéneos. Bueno, estas palabras son un poco raras. Isótropo nos quiere decir que la permitividad relativa es igual para todas direcciones, y que homogénea, que la permitividad relativa o las constantes dieléctricas son independientes de la posición. O sea, no vamos a tener problemas a la hora de hacer ejercicio. Están separadas por un plano XY, ¿vale? Este es importante, el plano por el que están separados, a la hora de saber las componentes tangenciales que vamos a tener en los campos eléctricos. Pues nos pone el campo eléctrico 1 en un punto común. El campo eléctrico en 1 pues tiene estas componentes, ¿vale?
Nos dice encuentre el campo eléctrico en 2, la densidad de flujo en 2, alfa sub 1 y alfa sub 2, ¿vale? Alfa sub 1 con respecto a qué. Vale, pues si tenemos aquí el plano XY, ¿vale? Tenemos que encontrar un vector que sea perpendicular al plano, ¿vale? Como tenemos claro que ese plano XY, sabemos que el vector unitario X producto vectorial con el vector unitario Y nos genera un vector unitario AZ, ¿vale? Entonces ya sabemos que alfa sub 1 va a estar referido a sub Z, ¿vale? A sub Z o a menos A sub Z, porque resulta que nos va a ir, si hacemos aquí un plano, o sea, dibujamos nuestros vectores de referencia, nuestros ejes de coordenadas, perdón, vamos a ver que si nos vamos a 1 a X, luego nos vamos a menos 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y luego nos vamos a menos 4, 1, 2, 3 y 4, nos va a salir un campo así, ¿vale? De manera que nos va a venir mejor, o vamos a tener que sacar el ángulo con respecto a menos z, ¿vale? Esto es menos z. Y este va a ser nuestro alfa sub 1. Bueno, como sabemos que los medios, o sea, si esto es el plano XY es el que nos separa al medio, vamos a hacer la caja medio bien, al medio 2 del medio 1, como sabemos que nos han dado las referencias del vector de E1, vemos que va hacia abajo, entonces este va a ser el medio 1, este va a ser el medio 2, pues podemos más o menos deducir por dónde irán las tornas en referencia a este ejercicio, ¿vale? Sabemos que cuando un campo eléctrico atraviesa dos medios, las componentes tangenciales se conservan, ¿vale? Entonces, si tenemos E1 tangencial, vamos a tener que las tangenciales de E2 van a ser iguales. Eso quiere decir que, haciendo referencia al ejercicio, si tenemos el campo eléctrico este aquí, vamos a ver si lo copiamos, aquí, ¿vale? Si tenemos E1, que tenemos que las componentes tangenciales al plano, bueno, van a ser las componentes en X y Y, porque el plano que los separa son X y Y. Vale, pues las tangenciales van a ser estas. Entonces ya sabemos más o menos la forma que va a tener nuestro campo eléctrico en 2. Va a ser E2t, ¿vale? Va a tener componentes en AX y menos AI5, ¿vale? Y bueno, si lo ponemos el campo eléctrico, pues ya sabemos que el Z no lo sabemos. No lo sabemos todavía, ¿vale? Eso habrá que calcularlo. Bueno, ahora, como ya sabemos que tenemos que calcular el ángulo del campo 1 con respecto al plano XY, el ángulo 1 nos venía por aquí E1, tenemos que calcular alfa 1, pues podemos poner que E1 producto escalar con el vector z, si nos imagináramos un vector z de E1, va a ser igual a E1 por z por el coseno de alfa 1, ¿no?
Bueno, ¿qué es el vector z? Pues es un vector que nos hemos creado con el mismo campo, ¿vale? Como tenemos las componentes de E1, pues hemos dicho que esto es E1 y este va a ser el vector z, ¿vale? Y entonces alfa 1 va a ser esto. Podemos poner entonces que el alfa 1 es igual al arco coseno de z, del valor absoluto de z, vamos a ponerlo así, valor absoluto de z, partido el valor absoluto de E1, o el módulo, ¿vale? O sea, lo que mide esto y lo que mide esto. Entonces sabemos que el valor de z partido el valor de E1 es igual al coseno de alfa 1, ¿vale? Vamos a calcular E1, el valor del módulo de 1 es igual a la raíz cuadrada de la componente x más la componente en y más la componente en z. Esto es igual a 6,48. El valor de z, del módulo z, como es un vector que va en la dirección del eje de coordenadas, pues ya lo tenemos que es menos 4, ¿vale? Como lo que buscamos es el módulo, es el valor absoluto, pues el arco coseno de 4 partido 6,48 y esto nos da un valor de 51,88 grados, ¿vale? O sea, ya hemos calculado alfa 1. Bueno, y ahora ¿cómo calculamos el campo eléctrico en 2? Bueno, pues como tenemos dos fórmulas, ¿vale? Tenemos las tangenciales, E1 tangencial es igual a E2 tangencial, y luego tenemos que el vector perdón, que esto no es vectorial, ¿vale? No sé si me he equivocado por aquí cuando lo he puesto, ¿vale? Esto serán las coordenadas tangenciales de los vectores, vale. Pues las componentes del vector densidad de flujo n1 menos las componentes del vector de densidad de flujo normales al plano xy es igual a la densidad superficial de carga, ¿vale? La densidad superficial de carga es en los valores de la frontera, o sea, si tenemos aquí el plano xy, pongamos que esto es aire y esto es pues un plástico, ¿vale? Una lucita, por ejemplo, un dieléctrico, ¿vale? Entonces si a lo mejor friccionamos aquí la lucita, pues esto se quedaría cargado de componentes positivas de carga, por ejemplo. Entonces tendríamos que tenerlo en cuenta, pero como en el ejercicio no nos dicen nada, vamos a suponer que la densidad superficial de carga es 0, por lo que se nos queda de 1n es igual a... No, son iguales, ¿vale? Entonces podemos desarrollar un poquito las ecuaciones, ¿vale? Entonces si tenemos aquí el plano xy y tenemos aquí nuestro vector E1, nos dice que la tangencial de 1 es igual a la tangencial de N2, ¿vale? Suponemos que el vector, como hemos dicho, que E1, R1 es mayor que R2, eso quiere decir que E2 es mayor que E1, por lo que ya sabemos más o menos la forma que va a tener E2. Va a tener una forma así, podemos pintarla. Y nos dicen que las tangenciales van a ser iguales, ¿vale? Entonces las tangenciales van a ser las que vayan paralelas al eje Y, ¿vale? Pues va a ser, esta va a ser la tangencial de E1
Entonces va a ser E1 tangencial, y la tangencial de E2 va a ser lo mismo. Entonces lo vamos a copiar, a ver si nos deja. Lo vamos a copiar, si nos deja, ahí estamos, y lo vamos a poner aquí, ¿vale? Van a ser iguales. Vamos a poner aquí 2. Bueno, lo único que vamos a tener que calcular cuál es esa tangencial, ¿vale? Entonces podemos poner que este es el ángulo L1, entonces E1 tangencial va a ser igual a el seno al vector. Este he puesto normal, no tendría que ser normal. Este es el vector E1 al vector 1, vector 1, el módulo de vector 1 por el seno de alfa 1. Bueno, entonces tenemos que como el vector E2, la parte tangencial, ¿vale? La componente tangencial va a ser igual también a lo mismo, porque ya lo hemos calculado. Entonces nos va a resultar más fácil por seno de alfa 1. También sería igual a E2 por seno de alfa 2. Pero ni hemos calculado E2, ni hemos calculado, entonces sería alfa 2. Ni hemos calculado el alfa 2, por lo que vamos a poner que ahora vamos a decir cuál es la componente de el vector de densidad de flujo, ¿vale? Entonces esto sería igual a E1 por E1, bueno, esto sería el módulo, ¿vale? Por el coseno de alfa 1 es igual a E2 por el módulo del campo eléctrico en 2 por el coseno de alfa 2. Bueno, esto lo podemos desarrollar y esto sería E0 por R1 y esto sería E0 por R2. Entonces nos iría este 0 con este 0, por lo que podríamos poner cómo calcularíamos el módulo del campo eléctrico en 2, ¿vale? Vamos a ver. Si nosotros tenemos el vector E2, el módulo de E2, sabemos que va a ser la raíz cuadrada de la componente en 2 de la tangencial al cuadrado más la componente E2 normal al cuadrado, ¿vale? Va a ser esto va a ser E2t y esto va a ser E2n, ¿vale? Bueno, eso es Pitágoras, ¿vale? De toda la vida. Podemos sustituir en función de E1, hemos dicho que E2t en función de E1 puede ser esto. Y ya conocemos E1 aquí y 1 aquí. En realidad sería esto, ¿vale? Pero no los conocemos. Bueno, aquí ya sustituimos. Podemos poner 2 igual a E1t, o sea, a E1t al cuadrado. Es igual, vamos a dejar ya puesto, al módulo de 1
por el seno de alfa 1. Seno de alfa 1. Y todo esto al cuadrado, ¿vale? Esto sería esta parte. Vale, ahora vamos a ver E2n, ¿vale? E2n tenemos que tener aquí alfa 2, perdón, ese no sería alfa 2, sería con respecto a la z, ¿vale? Alfa 2, y tendríamos que tener que para sacar n2 resulta que es esto sería el módulo de E2 por el coseno de alfa 2, ¿vale? De alfa 2, y tendríamos este trocito de aquí a aquí, que es lo mismo que n2 al cuadrado. Bueno, como tenemos la fórmula de la densidad de flujo, E1 es igual de n2, tenemos que la permitividad relativa por E1 por el coseno de alfa 1 es igual a permitividad relativa de 2 por E2 por el coseno de alfa 2. Coseno de alfa 2, tenemos que aquí nos coincide, ¿vale? Nos coincide esto con esto. Podemos sustituir y entonces se nos quedaría que E2 por coseno de alfa 2 es igual a R1 partido de R2, ¿vale? Por E1 coseno de alfa 1, y podríamos sustituir esto aquí, de manera que nos queda más R1 partido R2 por E1, bueno, es el módulo en realidad, ¿vale? Lo podemos pintar, si no le pintamos el vector aquí arriba, pues lo consideramos como el módulo de E1 por coseno, y esto es en alfa, por coseno de alfa 1 al cuadrado. Y ya lo tenemos, que podemos calcular el módulo del vector 2 a partir de las componentes del campo en 1, ¿vale? Esto sabíamos que era 6,48 y el ángulo 1 sabíamos que era 51,88 grados. Si lo calculamos, E2, ahora lo voy a poner esto que sepamos que es equivalente, ¿vale? Entonces el módulo N2 es 7,87. Bueno, estos son voltios metros, ¿vale? Ahora lo que tenemos que calcular es el ángulo de E2. Bueno, pues el ángulo de E2, como hemos dicho, las componentes tangenciales son iguales, pues entonces E1 por seno de alfa 1 es igual a E2 por seno de alfa 2. Aquí podemos sustituir, ¿vale? Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, y lo único que queremos es esto. Se nos queda que el arco seno, o sea, que alfa 2 es igual al arco seno, ¿vale? De E1 por seno de alfa 1 partido de E2. Y esto nos da como resultado 40,39 grados, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que nos pedía el enunciado es que calculáramos E2 de 2 alfa 1, que ya lo tenemos, que es 51,88 grados, alfa 2, que también lo tenemos, que hemos dicho que son 40,39 grados, E2 lo tenemos que poner en sus componentes, ¿vale? A X y Z, sabemos que X, que es esto, ¿vale? Nos lo vamos a copiar y nos lo vamos a traer aquí. Hemos dicho que las componentes tangenciales, estos son las componentes tangenciales, E2 tangencial, ¿vale? Y nos queda la Z. Bueno, pues la Z lo tenemos bastante claro porque tenemos el módulo de E2, esto sería E2
y la parte de z, como tenemos alfa 2, va a ser E2, el módulo de E2 por el coseno de alfa 2. Esto va a ser la parte módulo de AZ, ¿vale? Entonces tenemos que E2 hemos dicho, o no sé si lo hemos calculado por aquí, sí, que son 7,87 por el coseno de 40,39, o sea, AZ es igual a 5,99, bueno, aproximadamente 6, ¿vale? Entonces ya podemos borrar esto. Y ya podemos aquí poner nuestro 6. Más 6, porque estamos en z positivo, ¿vale? Bueno, ahora lo que vemos es que nos están pidiendo D2, N. Bueno, en realidad nos están pidiendo D2, el vector D2. El vector D2 va a ser igual a la permitividad relativa por E2, ¿vale? Entonces, digo la permitividad absoluta, ¿vale? La permitividad absoluta se transforma en la permitividad en el vacío por la permitividad relativa en 2 por E2. Bueno, E2 ya lo tenemos aquí arriba, que ya lo hemos calculado, por lo que el vector densidad de flujo en 2 va a ser igual a EO por R2, que habíamos dicho que era 2, por las componentes del campo eléctrico en 2, que es AX, estos son vectores unitarios, menos AI5 más 6AZ. Bueno, y con esto hemos acabado el ejercicio de hoy. Espero que les haya gustado. Hasta luego.